sesión. Es una sesión, pues espero que breve y fructífera. Eh, Creo que ya todos me conocen. Mi nombre es David Martínez Oliva. Soy infectólogo egresado del INCANGEA y actualmente estoy trabajando acá en Mérida en el Capacit. Bueno, cuando Carla, gracias por la invitación, la doctora Carla Román, me invitó a dar la plática y me dijo que el tópico era lo nuevo. La verdad es que sí me dio un poco de topes porque no hay mucho nuevo, pero van a ver que hay cosas muy interesantes. Entonces vamos a ver tres temas, o bueno, vamos a englobar en tres grupos: perspectiva epidemiológica, algunos factores promotores de esta reemergencia, como le llamamos, los desafíos en el diagnóstico y tratamiento que tenemos todavía con dengue, y algo muy sencillo acerca de control y prevención. Entonces vamos a empezar. Lo primero, creo que es muy interesante el analizar y el repasar cómo se ha comportado esta situación del dengue en los últimos años. Sabemos que del 2000 a la fecha el número de casos se ha incrementado 10 veces. Es un periodo muy corto para el número de casos. Normalmente la transmisión que se ve en dengue es una transmisión cíclica y eso tiene que ver mucho con el comportamiento del vector y el ascenso de la temperatura. Sin embargo, en 2019, ahorita lo vamos a ver en gráficas, esto cambió un poquito y ya no está siendo como tan prolongado el ciclo en que se presentan estas infecciones. Y algo que tenemos muy claro es que este año pasado, 2023, ha sido el año con mayor número de casos en la historia de esta epidemia, habiendo alrededor o más de 5 millones de casos y cerca de 5,000 muertes. No es el máximo histórico de muertes, pero sí es el de casos. Y que tenemos circulación de todos los serotipos en todas las regiones, que eso es algo que vamos a ver igual más adelante. Este es el mapa que nos ofrece la OMS del panorama actual. Y pues vemos cómo los países de alta incidencia, perdón, arriba de 100 casos por 100,000 habitantes, están pintados de este color café. Y vemos que prácticamente todo el área de Centroamérica y Sudamérica, incluyendo México, está ya en las mismas, con la misma incidencia, incluso más, que los países asiáticos que tradicionalmente habían sido los que tenían más casos de dengue. Este es el comportamiento en la región de las Américas. En total ha habido casi 2 millones hasta el cierre de la semana 52 en el 2023, cerca de 2 millones de casos confirmados de dengue, casos sospechosos casi 5 millones de casos, dengue grave 7,478 casos y 2,250 muertes reportadas. Lo que quiero que vean en esta línea, en donde se grafica, es justo ese comportamiento ascendente que han llevado el número de casos en estas regiones y que, a pesar de que la pandemia de COVID que llega en 2020, en el caso de nuestra región, sí disminuyó tanto la tasa de transmisión como la notificación, el estudio y notificación de casos, sí hay un comportamiento un poquito más estable que lo que había sucedido en años previos, de tal manera que este comportamiento cíclico del que nos hablan ya no se cumple tanto aquí, ¿no? Entonces, vean cómo en el 2023, pues existe este ascenso bastante marcado, y lo que es muy de llamar la atención es que en la región de las Américas es donde tenemos este año el 80% o más de los casos mundiales, es decir, fuimos la cuna de este brote este año, sobre todo porque tenemos población de más de 500 millones de personas que están en riesgo de adquirir todavía la infección por dengue. En Centroamérica y México, que es como lo engloban aquí en la Organización Panamericana de la Salud, vemos este comportamiento que se ha tenido en las semanas epidemiológicas a lo largo del 2023, de tal suerte que el periodo más crítico comprendió en la mayoría de las regiones entre julio y octubre de 2023, que fue cuando se presentaron el mayor número de casos. Este es el reporte de México, de la CINAVE, eh, en el comparativo de lo que sucedió en 2022, comparado con este 2023, en donde vean los casos confirmados, pues prácticamente se cuatruplican de 12,670 casos del año pasado a 54,400 casos confirmados este año,
con un número de muertes igual proporcional, 203 muertes eh, eh, notificadas y casos de dengue grave, 1,653. En esta gráfica de su derecha podemos ver igual las semanas epidemiológicas en que se presentan más estos casos confirmados comparado con el 2022, pues es un ascenso bastante marcado. Y en esta tabla, que es igual del CINAVE, en rojo les marco pues los estados que comprenden la península de Yucatán, puesto que fueron los estados con mayor número de casos y cuando lo traspolamos a tasas a incidencia, tanto de casos confirmados como de casos estimados, nos damos cuenta que es una incidencia bastante alta y que esto pues fue realmente sobrepasó lo que se hubiera imaginado con este brote a inicios de por ahí de marzo, abril, que se empezaron a presentar los primeros casos. Entonces vean cómo Yucatán fue el que tuvo mayor número de casos probables y mayor, casi el mayor, el segundo, perdón, en casos confirmados, Veracruz fue el primer lugar. Sin embargo, la incidencia es la más alta, con 448,4 y si la adaptamos a los casos estimados son 1,395. En Quintana Roo sucede algo parecido, es decir, si ustedes ven el comportamiento de los estados que comprenden la península, son los estados que mayor incidencia tienen, tanto para ajustados como para confirmados. Y bueno, allá abajito está Morelos, con una incidencia también de 205, fueron 4,316 casos, Veracruz, Guerrero, que también incrementó su número de casos, Chiapas, Puebla y Tabasco. Entonces, estos son los 10 estados que más tuvieron casos al cierre del año. Vean lo que pasó en Yucatán y por eso es que en el mapa, pues Yucatán ahora que yo correspondo acá, en Yucatán pues nos vemos en rojo con la circulación de los 4 serotipos. Ahorita vamos a ver cómo se comportó esto de los serotipos y similar a lo que pasó en el resto del país, pues los grupos más afectados son desde los 10 años hasta los 24 años. Sin embargo, vean cómo en el caso del dengue con signos de alarma, la población que más representó un riesgo o número de casos fue la población de 10 a 14 años. Incluso hubo casos en recién nacidos, no se reportó hasta ahora ninguna transmisión vertical, pero sí casos de recién nacidos, una muerte por ahí de agosto, desafortunadamente, y en la población de 5 a 9 años, un incremento de casos que no se había visto anteriormente en estas proporciones. Y al cierre de la semana 52, pues tuvimos un total de 10,460 casos confirmados, de los cuales 347 fueron dengue grave, 21 defunciones confirmadas con el diagnóstico, el 54%, un poquito la balanza más hacia mujeres, y algo que hay que destacar es que dentro del grupo de las mujeres, 378 embarazadas tuvieron el diagnóstico de dengue, de las cuales 10 estuvieron hospitalizadas por tener datos de gravedad. En la línea evolutiva, algo que hay que destacar es cómo se ha comportado esto de los serotipos. Esto solo es enfocado a las Américas, recordando que Brasil ha ocupado pues, prácticamente durante toda la historia el primer lugar en cómo se ha permeado el vector y en cómo se han incrementado o disparado estos casos. En 1896 se hizo el primer reporte en Brasil de fiebre por dengue. En el 82 se identificaron los primeros brotes ya con los serotipos 1 y 4. En el 90 se identificó por primera vez, todo esto en Río de Janeiro, al serotipo 2 y hasta el 2001 es que se identifica o se detecta por primera vez, igual en Río de Janeiro, el serotipo 3. Y de ahí para el real, de 2001 en adelante, el serotipo 3 se mantuvo sobre todo en esas regiones de Sudamérica, de tal manera que del 2008 en adelante hemos visto un comportamiento muy estable de los 4 serotipos y ahora pues estamos en una situación en la que ya tenemos pues de todo. Aquí nada más les comparto no me voy a meter mucho en la parte clínica y en la parte virológica, pero sí quisiera nada más recordarles acá la estructura del virus en cuanto a sus estructuras proteicas y no proteicas, porque esto es indispensable para entender el comportamiento de los serotipos. Ahora, según la gráfica de la OPS, pues
vemos que en todos los países, o en casi todos los países, están circulando ya los 4 serotipos. Aquí está México marcado. Y vean lo que ha pasado en Yucatán. En Yucatán, que digo, ahorita es aquí la meca del dengue, eh, vemos como de 2016 que había, sobre todo, bueno, no predominaba, perdón, el serotipo 1 era el que predominaba. El serotipo 1 se mantuvo hasta el brote de 2019, que también tuvo incremento en el número de casos. Y aquí también se mantenía el serotipo 2, es decir, el serotipo 2 vino metiéndose, hasta que en 2019 fue muy por ahí parejo los dos serotipos. 2020 pasó lo mismo, pero en 2021 hubo un cambio completamente en la circulación de los serotipos, siendo predominante el serotipo 3. Lo mismo que sucedió en 2022, aunque el 1 se mantuvo, y ahora en el 2023, de todas las secuenciaciones que se han obtenido, sigue predominando el serotipo 3 aquí en Yucatán. Es el mayor número de casos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que, por ejemplo, en Aguascalientes, poco vemos el serotipo 3. En Aguascalientes predominó sobre todo el 1. En Veracruz, aunque tenemos un poquito de todo, predominaron por ahí el 2, el 4. En Guerrero y en Chiapas está muy parejito para los 4 serotipos, y en Quintana Roo y Yucatán, que es pues toda la península, hubo este fenómeno del serotipo 3. ¿Por qué es importante mencionar esto de los serotipos? Porque ahora tenemos lo que se llama en epidemiología el comportamiento hiperendémico, es decir, tenemos circulación de los 4 serotipos, que pues todavía hay muchas cosas que no quedan muy claras al respecto en la virología o en el comportamiento genómico del virus, pero sí se sabe que estos 4 serotipos tienen pues variaciones propias o cuasi especies que intervienen en la transmisión, en la gravedad e incluso en la inmunidad. De tal manera que ahorita vamos a ver una grafiquita acá, este fenómeno del Antibody Dependent Enhancement, que es un fenómeno que permite que cuando adquirimos una infección por un serotipo diferente, a pesar de que tenemos anticuerpos contra el serotipo anterior contra el que estuvimos expuestos, y eso nos puede en cierta manera proteger, cuando pasa el tiempo y tenemos una infección, paradójicamente esto empeora los cuadros del siguiente serotipo. Y se han por ahí descrito algunas diferencias en cuanto a la presentación clínica, o lo que llamamos formas atípicas, y esto probablemente se deba a que una de las variaciones más comunes que se encuentran en estos serotipos son cambios en la proteína no estructural número 5. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el fenómeno este de ADE, ¿no? Que permite mayor replicación del virus en infecciones subsecuentes y mayor liberación de citocinas con una expresión inmunológica mucho más grave que la infección previa, que probablemente fue lo que pasó ahora con el cambio a este serotipo 3. Sucede que los anticuerpos que que ya están de cierta manera sensibilizados, se unen mediante la porción FAB a las células cuando ya identificaron que hay dengue. Sin embargo, el serotipo cambia, y este cambio en la configuración del serotipo a la hora de que se une el anticuerpo ya montado con el virus a las células T y a los macrófagos desencadena vías de señalización que incrementan la excreción de citocinas, sobre todo interleucinas y factor de necrosis, que están directamente implicados en la permeabilidad del endotelio y, bueno, toda la cascada de eventos que ustedes ya saben que provoca el dengue grave, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual estamos muy interesados en conocer por qué circulan los serotipos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué le llamamos dengue reemergente? Porque uno pudiera pensar, estamos cumpliendo este ciclo en el que nuevamente viene un brote de dengue, lo único que cambia es que ahora tenemos otros serotipos circulantes, pero la realidad es que no. Lo que se espera no solo es que haya predominancia de un serotipo o de otro en ciertas regiones, y eso tiene que ver mucho con el vector, sino también que los periodos sean cíclicos, precisamente porque ya vino un serotipo, ya dominó, y lo que te esperas es que ahora venga otro serotipo, pero ahora tenemos
todas los tipos y vamos a ver qué es lo que está pasando. Indudablemente el cambio climático y el deterioro medioambiental están teniendo que ver con esta movilidad de los vectores. Y no solo con la movilidad. Vamos a ver en una diapositiva más, en una diapositiva posterior, qué otras cosas son las que intervienen con estos cambios. También se habla de que ya los vectores tienen cierta resistencia a los químicos insecticidas. No es un mecanismo que tengan tan fino, pero sí puede suceder, sobre todo a los piretroides, y a que tenemos estas nuevas especies de dengue, de serotipos de dengue, que en realidad todavía no hemos aprendido a conocer en cuanto al comportamiento fisiopatogénico, ¿no? La parte de urbanización y migración que también tiene que ver en que se integran núcleos urbanos mucho mayor densamente poblados y eso también genera pues mayor riesgo de tener reservorios o criaderos, ¿no? Que es algo que en Yucatán, digo en todo el país, pero particularmente aquí en Yucatán y particularmente en Mérida y algunas zonas conurbadas, tenemos pues bastante latente con el fenómeno migratorio de Centroamérica. Y por supuesto, este fenómeno poblacional en donde cada vez tenemos población mayor, población más vieja y población con un mayor número de comorbilidades o lo que se llama ahora multimorbilidad. Y pues la piedra en el zapato, que pues no nos gusta, pero es una realidad, es que no tenemos avances en cuanto a vacunación y tratamiento. Tenemos que girar un poco hacia los objetivos que queremos alcanzar con la terapéutica en dengue. Esta es una gráfica, pues desde mi gusto muy aparatosa de la página Our World in Data, que nos habla precisamente de cómo la temperatura mundial ha ido incrementando gradualmente, pero en los últimos 20 años ya no ha sido tan gradual. Este ascenso de 0.5 a 0.7 grados por año que se esperaba, ahora se incrementa 1.1, 1.2 por año y esta organización, que es el manual que hacen las políticas internacionales de la OMS y otras asociaciones para el cambio, las políticas en cambio climático, nos deja muy claro que si nosotros no hacemos algo hoy en cuanto a las políticas de cambio climático, pues las generaciones que están naciendo hoy, incluso muchos de nosotros, vamos a pagar estas consecuencias del sobrecalentamiento global, eh, que es algo muy interesante. ¿Por qué el calentamiento global está, está permitiendo, digo, estamos hablando de dengue en particular, pero esto es traspolable a prácticamente cualquier infección que se produce, que se transmite por vectores. Y es que el impacto en la temperatura pues de nuestro planeta, de nuestro ambiente, impacta en la supervivencia del vector, perdón, en la movilización y en la transmisión y en la diversidad del genoma viral. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver ahorita una tabla en donde los vectores, por ejemplo, se hablaba, era muy marcado antes que Aedes aegypti era el que predominaba como vector del dengue y de otros arbovirus, y ahora se ha visto que esto está cambiando, está girando a que Aedes albopicus es el que está generando mayor transmisión de los arbovirus. Y por lo tanto, uno se pregunta qué es lo que está pasando. Cuando Aegypti era un poquito más urbano y el otro era un poquito más rural, y ahora ya están llegando a las ciudades. ¿Qué está pasando? Estos cambios en la naturaleza, estos cambios en la temperatura, están movilizando a los vectores. Y por supuesto, el hecho de que tengan un distinto ciclo de vida, una distinta tiempo de vida también los vectores, hace que haya más tasa de reproducción entre los mismos. El hecho de que haya más lluvias, más nivel de humedad también les permite subsistir, tala de árboles, el ascenso y descenso en el nivel de los ríos y los fenómenos meteorológicos que, bueno, prácticamente son carne de cañón para estos vectores y un incremento de reservorios en los asentamientos urbanos, que es lo que les decía que pasa como parte de la migración. Este esquema lo que nos trata de ilustrar es que pues nosotros tenemos al mosquito vector del dengue propiamente, que es el Aedes aegypti,
que está haciendo un ciclo urbano o endémico entre la población, pero tenemos otras especies que a nivel de otros reservorios se están infectando y que puede haber incluso cambios en la transmisión desde una especie selvática hacia una especie urbana. Y ahí es donde se pueden sufrir cambios en las variantes genómicas de los serotipos, que es un fenómeno que no está bien establecido, pero que está descrito. ¿Y por qué les decía que los vectores tienen mucho que ver? Lo que sí está visto es que a mayor temperatura los mosquitos incrementan su fitness. Vean aquí en la tabla de la derecha cómo el Aegypti, bueno, ambas especies se mantienen o son más longevos cuando la temperatura es una temperatura un poquito más templada. Estamos hablando entre los 22 y los 28 grados. Es cuando alcanzan su mayor grado de longevidad. De hecho, Albopictus es más longevo que Aegypti y por eso ahora ha ganado más terreno en la transmisión. Pero, ¿qué sucede cuando los exponemos a temperaturas sumamente mayores? Que la tasa de picaduras se incrementa proporcionalmente, es decir, a menor longevidad, como que no hay tanto metabolismo, no hay tanto que se tenga que alimentar, dicho de una manera un poquito sencilla, pero a mayor temperatura incrementa el metabolismo, hay una reproducción exponencial y por lo tanto incrementa también esta tasa de picaduras y por lo tanto de transmisión de los arbovirus. Esto se refleja en un editorial que les comparto aquí, The Mosquito Knows No Borders, y esto es precisamente porque hay tanto cambio en el ecosistema que esto está movilizando o migrando sobre todo a la especie Albopictus y por eso ahora tiende a predominar como vector transmisor. Esto que les hablo, pues finalmente uno no lo podría asegurar, pero lo podemos un poquito analizar desde esta perspectiva. Estas gráficas las puse yo aquí, pero son las que el propio boletín de la semana 52 pone como análisis al final del informe. ¿Qué es lo que pasó en Guerrero? Si se fijan ustedes, Quintana Roo tuvo un comportamiento pues un poquito lineal en cuanto al número de casos y a partir de la semana 25, por ahí acabando mayo, empezando junio, fue que empezó a subir gradualmente el número de casos hasta que ya ahora la semana 52, inicio de año, viene un descenso, pero se mantuvo. Y en Guerrero, aunque al inicio en esas mismas semanas no había tantos casos, después aumentaron, luego se estancó y luego vino un ascenso bastante acelerado. ¿Qué fue lo que pasó acá? En octubre, pues vino Otis. ¿Y qué es lo que pasó en Quintana Roo y en toda la península? El Tren Maya. Entonces, probablemente este comportamiento que estamos viendo, aunque estemos en una temporada de brote de hiperendemia, probablemente estemos viendo estos fenómenos de modificación del ecosistema en donde pues el vector transmite más. ¿Qué pasó en Yucatán? El mayor número de casos los tuvo Mérida, Canacino, Mantis y Min, que son curiosamente los núcleos urbanos más densamente poblados. Eh, al final les cuento una historia que nos contaban a nosotros cuando iban a hacer estas medidas de, de, de control del vector, pero estos núcleos que son densamente poblados son los que más se vieron afectados en proporción. Entonces, ¿qué desafíos enfrentamos ahora con el tema del dengue y de otras infecciones transmitidas por vector en general? Que hay un incremento en los grupos de riesgo y que ahora se están viendo más secuelas de las infecciones. Sabemos cuáles son los grupos de mayor riesgo y que ahora están incrementando el número de infecciones en niños. No conocemos completamente los mecanismos de daño vascular o a nivel endotelial y por lo tanto no hemos desarrollado terapias que vayan enfocadas más que al virus, al daño. Un poquito como lo que pasa en sepsis. Pruebas, no tenemos acceso todavía, por ejemplo, en México, a pruebas con mayor sensibilidad y no tenemos biomarcadores predictivos propiamente, pero trabajamos con lo que tenemos. Hay estudios que soportan eso. Y en cuanto al tratamiento, pues no hay un desarrollo como tal de antivirales y pues ya lo vamos a ver más adelante, pero en general pues no se ha demostrado que la carga viral como en otras infecciones
esté directamente implicada en el grado de daño o gravedad de la infección, que hay un desafío en conducir estudios de vacunas que todavía están por ahí atorados en fases 1, fases 2, y hay que evaluar nuevas estrategias de control de vector, que por supuesto tiene que ver con políticas y tiene que ver con presupuestos y con muchas otras cosas que pues ahorita en la situación del país veo un poquito difíciles. La pregunta es, ¿hemos observado manifestaciones clínicas diferentes? La respuesta es sí, las hemos visto, pero tampoco, eso digo, eso es una opinión personal, tampoco considero que sea más allá de lo que proporcionalmente nos está ofreciendo esta epidemia, ¿no? Porque finalmente el número de casos se aumentó proporcionalmente y por lo tanto podríamos ver este otro tipo de presentaciones, uveitis y otras manifestaciones oculares. Si ustedes buscan por ahí en PubMed, van a encontrarse pues todos estos reportes de casos. Incluso por ahí había un reporte de una serie de 6, 7 casos de Veracruz, de, de un paciente con hepatitis, pacientes que hicieron síndrome de dificultad respiratoria progresiva, encefalitis, hemorragia intracraneal espontánea, mucha afección de miocardio y pericárdico y algunos síndromes trombóticos que se presentaron de formas muy súbitas y graves. Entonces, claro que sí estamos viendo eh, otro tipo de manifestaciones que tal vez no habíamos visto, pero en proporción estamos teniendo más casos y estamos teniendo también más casos graves y seguimos aprendiendo de la enfermedad. Hay predictores de riesgo de gravedad que tradicionalmente ya se habían estudiado. Este es un estudio de Lancet, que fue una revisión sistemática y metaanálisis que se llevó a cabo en una revisión de 122 estudios del 97 al 2020, un poco más de 20,000 pacientes los que se incluyeron en esas cortes, y en donde se estudian cuáles son los factores que predicen progresión a gravedad. Entonces, en este caso, lo que más dio riesgos relativos, pues es ser mujer, pero vean diabetes hasta con un OR de 4, intervalo de confianza de 2.5 a 7.4, tener hipertensión, tener enfermedad renal hasta 9 y tener enfermedad cardiovascular. Entonces, claro que ya sabemos que entre más comorbilidades tenga un paciente, mayor va a ser la probabilidad, no solo de que progrese, sino de que se nos complique en esa progresión, ¿no? En cuanto a síntomas y resultados de laboratorio que predicen que un paciente se puede poner grave, el vómito, el dolor abdominal, el sangrado espontáneo y el edema fueron los que más valor tuvieron, y tener una albúmina baja y elevación sobre todo de AST más que de ALT, sobre todo entre el día 3 y 5, fue predictor de progresión. Algo que se revisó, que se vio de forma secundaria en esta revisión, es que en los niños se presentó más el serotipo 2 en los niños que se pusieron graves, que los pacientes que tenían ciertos factores de riesgo, como los que vemos acá en el lado derecho superior, no era su primera infección por dengue, este fenómeno de antibody enhancement, y en subgrupos menores de 9 años no hubo una diferencia en que las niñas tuvieran mayor factor de riesgo de progresar a gravedad. En México, ¿qué fue lo que vimos? Pues obviamente tenemos gente con diabetes, pues tendremos gente enferma con dengue con diabetes. Hipertensión, algunos trastornos hemorrágicos que no se especifican cuáles, y tuvimos igual una alta proporción de mujeres embarazadas que tuvieron la enfermedad. Se busca, y en esta búsqueda como de más predictores de cómo nosotros podemos eh, adelantarnos a este proceso que todavía no entendemos muy bien del daño endotelial, que lo vemos en otras entidades, buscar algunos predictores. Y lo que se ha encontrado, este es un artículo que se hizo en 60 pacientes en India, en 3 hospitales diferentes, en donde se les midieron interleucinas, interferón y proteínas de inflamación de macrófagos desde el día 1 hasta el día 5, y evaluaron cuál era el cambio que se tenía en cuanto a las concentraciones plasmáticas entre esos días, dado que entre el tercer y quinto día los pacientes solían presentar datos de deterioro. Entonces, lo que se encontró es que la interleucina 2, que esta ya se había visto también en otros estudios, la interleucina 6, 8 y 10 incrementaron, que aquí, bueno, ven la 8 y la 10 en su gráfica de la izquierda. Este es el corte al día 3, este cuadrito que ven en la parte derecha de cada gráfica. Y sin embargo, interleucina 12, vean cómo tiene concentraciones más bajas en el corte al día 3.
Entonces, interleucina 12, la proteína de inflamación de macrófagos y el interferón gamma bajan sostenidamente mientras se elevan. Entonces, se propone que sea medición de citocina, es una opción que pudiera predecir esto. No se ha encontrado, ellos también lo hicieron con la carga viral y no se ha encontrado una relación directa entre tener carga viral alta, el momento en el que baja y la gravedad. Algunas cositas para el diagnóstico de dengue, esto es lo que tenemos nosotros ahora, recordar que pues mucho del diagnóstico serológico depende de en qué momento acude el paciente con nosotros y en qué momento, perdón, nosotros sospechamos de dengue. Creo que las áreas en donde tuvimos mayor número de casos lo tenemos muy claro, eh, pero bueno, se recomienda siempre hacer una PCR en tiempo real. Sin embargo, ya sabemos que las que más se aplican son la determinación del antígeno NS1, IgM, IgG. La sensibilidad es buena, pero ya sabemos que por ahí de entre el día 5 día 7 podemos encontrarnos ya con negativización del IgM, perdón, podemos tener también el IgM negativo, IgG negativo, y que el único que se nos eleve sea el NS1, que el NS1 cuando se utiliza solo, pues puede tener tasas de falsos negativos también. Y el problema es cuando ya estamos en la fase de recuperación, por ahí del día 12, 14 o más, en cuando, bueno, pues si tuvimos dengue, ya no vamos a saber si este IgG es de ahorita o es de algún cuadro todavía anterior. Entonces, hay ya aprobadas pruebas de diagnóstico rápido que están basadas en inmunocromatografía, como cualquier otra prueba rápida. Estas marcas que se les comentan aquí, BioLine, CareOS, etcétera, son las pruebas disponibles comercialmente en Estados Unidos, pero vean qué sucede con la sensibilidad. Se basan en la detección tanto de NS1 como de IgM, ¿no? Que son las más tempranas en elevarse, de tal manera que la primera condicionante que tenemos con estas pruebas rápidas, pues es agarrarnos en fases tempranas, ¿no? Antes del día 7 de preferencia. Cuando evaluamos solo el antígeno NS1, la sensibilidad realmente es baja, IgM es mucho más baja y en el combinado, pues aparentemente les mejora la sensibilidad y por lo tanto el valor predictivo positivo. Hay otros estudios, está este que una prueba que se llama VIDAS, así la llamaron de forma comercial, que es un inmunoensayo basado en ELISA, al que al final se le agrega una observación por inmunofluorescencia, se le llama EIFA entonces, y este ensayo que ha sido comparado tanto con PCR como con otros ELISAs, pues tiene una precisión un poquito mejor que las pruebas rápidas, más o menos se procesa en 1 hora, en muestras de sangre también, y vean, para la detección del antígeno ANS1 tiene un rendimiento del 92% en la fase aguda. En la fase de recuperación, pues no tiene rendimiento porque es el NS1, pero el IgM sigue teniendo por ahí un 87% en el agudo, 74% en el posagudo. Y lo que sí tiene muy alto, pues es el valor, el rendimiento hacia negativo, ¿no? Que tiene 100% en la etapa, perdón, 75% para IgM en la etapa posaguda y 96% en la etapa aguda para negativo. Entonces, pareciera que comparado con las pruebas rápidas convencionales, tiene un poquito mayor de sensibilidad y especificidad. Y también ya se ha probado, esta PCR es un estudio prospectivo que se publicó el año pasado, eh, en el Travel Medicine, de esta PCR múltiple de la fiebre del viajero que le llaman, Plasmodium, Rickettsia y algunos otros microorganismos transmitidos por vector, que se aplicó en 450 viajeros con fiebre, y la sensibilidad que tiene en particular para dengue, pues es bastante buena, 92% y 97% de especificidad. Vean, cuando se compara con NAT, la sensibilidad se cae a 80%, pero claro, eh, las PCRs múltiples siempre van a ser muy útiles, pero cuando se comparan específicamente con la prueba estándar que fue validada, se cae un poquito esa sensibilidad cuando las comparamos en el 1 a 1. Pero la sensibilidad del dengue es muy buena para este BioFire. Entonces la pregunta es, ¿hay novedades en el tratamiento? Porque ya sabemos nosotros
que el tratamiento en dengue pues es un tratamiento de soporte, hay que darles líquidos, que bueno, existe el pleito eterno de cuánto líquido y por cuánto tiempo, hay un esquema propuesto igual por la OMS, la analgesia, controlarles la fiebre, se ha sido muy controversial el hecho de que se prohíban los AINES porque no hay estudios aleatorizados que nos digan realmente el efecto del etéreo, pues por pura lógica fisiopatológica uno dice no a los AINE y el manejo de las complicaciones. ¿Qué es lo que se ha explorado en cuanto al tratamiento? Se han explorado inhibidores de acción directa. La lista es larguísima, sin embargo, lo que les quise poner acá son estas moléculas que nosotros pues estamos muy familiarizados con ellas y que se han incluido al explorar si hay algún efecto directo en la carga del virus, ¿no? Como es el caso de doxiciclina y de dasatinib. Se han explorado otros mecanismos de acción como inhibir la hidroximetilbutanoicoenzima A y otras dianas. Entonces también se ha investigado el orlistat, la cloroquina, la lovastatina y otras estatinas, el bortezomib incluso, y como que lo más novedoso, pues es estudios en fase 1 con este antiviral, Selgocivir, que no solo ha demostrado disminuir la carga del virus, sino también la afinidad que se tiene para la liberación de citoquinas, eh, anticuerpos monoclonales que neutralizan esa actividad de anticuerpos, eh, este AT752 que apenas se está explorando in vitro, e incluso algunas otras sustancias para dar profilaxis post-exposición, pero pues, de excepción, ninguno ha demostrado hasta ahora que tenga un efecto realmente que impacte no solo en la tasa de recuperación, sino en la mortalidad de los pacientes. Y esta gráfica, bueno, está en inglés, pero me gustó mucho para resumir estos desafíos que se tienen en esta historia natural que tiene el dengue, ¿no? Porque no solo son los desafíos en cuanto voy a poner aquí el señalador, no solo son los desafíos en cuanto al diagnóstico, ¿no? De que ya sabemos que entre los primeros 3 y 5 días, si no agarramos el antígeno, después el antígeno en S1 se nos va a desaparecer y tenemos como ese periodo de ventana IgM, IgG, que parece ser que en la infección secundaria la IgG y la IgM se pueden elevar de una forma un poquito más prolongada, sino también ese momento en el cual, esas fases en las cuales nosotros podemos incidir en esta evolución del dengue, ¿no? ¿En qué momento ponemos antivirales, anticuerpos o medicamentos o terapias que se enfoquen en el huésped más que en el virus, dado que pues no se ha visto que incidir directamente sobre el virus realmente disminuya la progresión y la gravedad de estos cuadros? Y bueno, por último, vamos a hablar un poquito de esta parte de prevención. En vacunas, la verdad es que en vacunas hay muchísimos mecanismos que se están explorando. Aquí les dejo una tabla de las que se encuentran todavía en fase, por ejemplo, esta TAC 003 que ya salió el año pasado, antepasado, no me acuerdo, en el New England, este fase 2. Y está pues de Invaxia, que es una vacuna de virus quiméricos basada en dengue y en el virus de la fiebre amarilla. Tiene quimerismos de estos virus, que es la única que ha estado aprobada. Ahorita vamos a ver la indicación. Y todas las demás, que incluyen a los 4 serotipos, en realidad pues están en desarrollo y están en exploración. TAC sigue su curso hacia fase 3, TDN, que es de virus atenuados, está en fase 1 y 2. Hay algunas vacunas de virus inactivos y ya tenemos una basada en RNA mensajero y de virus-like que todavía se están investigando, ensayando en animales. Demvaxia, pues por ahí tiene algunas controversias en cuanto a su eficacia, sobre todo con el serotipo 4. Pero la indicación con la cual se aprobó en el 2016, 17 me parece, fue mayores de 9 años con confirmación de exposición previa, hay que hacerles un IgG, en áreas endémicas o o los viajeros que van a áreas endémicas. ¿Por qué a los menores de 9 años cuando se
se exploró en sus inicios en los fase 2 la vacuna, pues se vio que presentaban estos fenómenos de anticuerpos, ¿no? En donde empeoraba la vacuna, ayudaba a que empeoraran las cuestiones de la sintomatología, ¿no? Entonces, por eso se prohíben menores de 9 años. CDC incluso dice que 9 a 16. La Organización Mundial de la Salud dice que puede ser hasta los 45 y creo que México esa es la postura que adoptó. En cuanto a control del vector, pues eh, hay muchas cosas novedosas. Les digo que mucho es cuestión de políticas y de tener presupuestos. Las tres más que más tienen evidencia, bueno, más que evidencia, reportes en la literatura, es la modificación genética de los vectores, sobre todo la modificación de ciertos genes que ayudan a la fertilización. La infección con Wolbachia pipiens, que es un simbionte, es una bacteria que ya se convirtió pues, en un programa que llevan a cabo en algunos lugares de Asia, Australia e incluso en Brasil y Colombia han tenido ya algunos prototipos en donde infectan al macho con esta bacteria. La bacteria tiene una muy buena concentración en todos los tejidos y lo que hace es hacer que a la hora de que hay fertilización, hay incompatibilidad citoplásmica y entonces cuando el mosquito hembra expulsa sus huevos, pues no eclosionan, ¿no? Entonces es una medida de control del vector. Y hay otras medidas ya un poquito más tecnológicas, como la dispersión de nanopartículas y campos, lo que le llaman campos minados hechos a base de nanopartículas que se dispersan a través del uso de drones y mapas satelitales, que esto es algo que se ha explorado en áreas muy calientes, en donde la densidad del mosquito es muy alta, y les ha funcionado. Lo que hacen es como paralizar al mosquito y evitar que viaje distancias más largas, que se queden en los núcleos de concentración. Sin embargo, a pesar de que ya se están adoptando estas medidas de control del vector, no tienen todavía muy claro. Bueno, en Asia y en Australia ya está viendo algunos reportes de que no parece haber un impacto ambiental, porque como todo en la vida, si nosotros modificamos el ecosistema, aunque sea esa pequeña parte del ecosistema, sí podemos causar eh, pues más desbalance, ¿no? Entonces, tampoco se sabe si en algún momento el mosquito va a tener algún mecanismo de adaptación a esta simbiosis con Wolbachia. Por lo tanto, bueno, en lugares como el nuestro, mientras generamos esas políticas y echamos a andar a través de la investigación y de estos prototipos, estas formas de control del vector, pues debemos seguir haciendo esas cosas de toda la vida que sí funcionan. Y digo que sí funcionan porque aquí es donde les voy a contar la anécdota que nos decían aquí. En Yucatán, lo que se sigue haciendo es el control y la eliminación de los reservorios por medio de, pues, eliminar todos los criaderos posibles, los insecticidas basados en piretroides. De hecho, pues aquí todas las noches pasaban los camiones a fumigar. Y el uso de repelentes, el uso de mosquiteros. Ustedes cuando han venido a Mérida a los congresos se darán cuenta que no hay casa que no tenga un mosquitero. Entonces, todo esto es las recomendaciones. Y lo que les contaba es que en estos núcleos densamente poblados, uno de los más impactantes es Canacín. Los invito para la próxima que vengan a que nos vayamos a dar una vuelta por allá, a probar su deliciosa carne asada, pero también a darse cuenta cómo vive la población. Y en realidad hay núcleos de Canacín en donde hay muchísima densidad poblacional. Se me fue ahorita la palabra. Hacinamiento, muchísimo hacinamiento. Hay mucha de la gente que migra no solo al interior del país, sino desde Centro y Sudamérica, llega a vivir a Canacín por los costos y la accesibilidad que hay a los servicios. Y entonces cuentan la gente de la jurisdicción sanitaria que cuando iban a hacer estas fumigaciones y estas limpiezas para identificación y eliminación de reservorios, la gente salía de sus casas y los corría a piedrazos, ¿no? ¿Por qué? Porque mucho de lo que ven aquí ustedes en esta foto, realidad o fantasía, son cosas a lo que la gente se dedica, ¿no? Mucha gente pepena, mucha gente revende piezas, mucha gente se dedica a que estos posibles reservorios
pues son su fuente de trabajo y mucha gente pues solo almacena porque son acumuladores, ¿no? Pero esa es lo que nos contaban, que Canacín es una zona donde no tan fácilmente se pueden llegar a hacer estas labores de, de control del vector porque la gente no los deja, ¿no? Entonces, así como en Canacín, seguramente hay otros lados del país, zonas densamente pobladas, probablemente marginadas, en donde pasan situaciones similares. Y bueno, mensajes clave. Existen todas las condicionantes en México y en el mundo para un aumento en la distribución del vector, de los vectores del arbovirus. Eh, ya les dije que Aedes albopictus ha ganado ya un poquito más de terreno al respecto. Tenemos actualmente un comportamiento hiperendémico con la circulación de los 4 serotipos y muy probablemente cada vez más variantes o cuasi especies. Ahorita pues estamos en descenso, pero hay que tener esto muy en cuenta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues identificar y diagnosticar los casos probables, hacer énfasis en poblaciones de riesgo, hacer vigilancia activa. Muchas veces sucede, ya vimos que dentro de los predictores, AST, albúmina son de los que nos hacen un muy buen factor predictor. Finalmente, la leucopenia y la trombocitopenia, hay por ahí un estudio de Lancet que nos hablan mucho de que, como son de las primeras que disminuyen, nos hablan más hacia, sí, sí tienes dengue antes de hacer un diagnóstico serológico, pero muchas veces solo pedimos biometría, ¿no? Entonces, es hacer una vigilancia activa de estos pacientes, de esas personas en riesgo, la prevención de las complicaciones y este círculo de la prevención, pues que incluye la eliminación de los reservorios, el control del vector y la vacunación. Algo, algo que nos, pues que puse aquí un poquito más de forma alarmante, pues es que nos toca, pero también les toca a nuestros gobiernos, al Estado, implementar políticas locales, federales e internacionales para combatir el cambio climático, que pues esto al final impactaría de forma global en el control del vector. Y bueno, eso es lo que les quería traer en cuanto a dengue. No sé si tengan alguna duda, comentario, con muchísimo gusto si la sabemos, la contestamos. Muchas gracias. Muchas gracias, David, de nuevo. Nos dijiste no nuevo, pero la verdad es que nos empapaste de conocimiento que a veces se nos olvida y sí nos diste muchas cosas nuevas. Y además creo que lo más importante es este cambio epidemiológico que estamos viendo, ¿no? Yo creo que no va a ser raro que en no mucho tiempo veamos dengue en lugares como la Ciudad de México, ¿no? Entonces, que nos vamos a asustar y más con esos números que nos mostraste que ustedes ven en Yucatán. Por ahí nada más hay un comentario en el chat del doctor Eusebio que nos dice que no hay que olvidar el concepto de COVID-dengue, porque pues en esta época coinciden, ¿no? Las dos entidades clínicas y eso sí es muy cierto, ¿no? El diagnóstico diferencial o incluso la coexistencia de ambas infecciones virales. Sí, sí, muchas gracias, doctor Eusebio, eh, por siempre estar presente en los mejores eventos. Hay un estudio que se llama IDAMS del Lancet Global Health, que no puse porque se mete un poquito más como con la clínica tradicional, que justo lo que nos dice es que cuando tenemos enfermedades febriles que están periódicamente, o sea, que están presentes en el mismo periodo, este caso es, pues, en este tiempo, tú sabes, Carla, hubo dengue, hubo influenza, hubo COVID, hubo de sincitial respiratorio, hubo de todo. Y pues muchas veces el COVID con estas nuevas variantes no lográbamos identificar porque la gente solo tenía fiebre, ¿no? Entonces, sí es, este estudio lo que nos dice es que entre el día 2 y el día 4, el hecho de que tengas un descenso de entre 1 y 3 de los neutrófilos, de los leucocitos, y a menos de 100,000 de plaquetas, ya es predictivo completamente de que lo que tienes es dengue, ¿no? Y pues muchas veces cuando predomina la sintomatología respiratoria, que eso es algo que nos muestra el estudio también, curiosamente en dengue, aunque ahorita sí estuvimos viendo mucho eso, no se presenta tanta sintomatología respiratoria en ese estudio. Entonces lo que nos decían como predictivo negativo es, si tiene respiratorio, descártalo. Si tiene bajas plaquetas y bajas leucocitos entre el día 2 y 4, es dengue. Si tiene las dos cosas, la verdad es que como dice el doctor, pídele todo, ¿no?
No hay que em, olvidar que existen las coinfecciones. Yo quiero darles las gracias a todos los que se conectaron. Tuvimos graves problemas para el Zoom. Esperemos que para la próxima sesión sea mucho más fácil. Es nuestra primera sesión mensual. Va a ser el tercer miércoles de cada mes y a la misma hora, y vamos a tratar de alternar temas de pediatría con temas de adultos. Los encargados ahorita de la organización son la doctora Carla Román, como vieron, y el doctor Rodolfo Jiménez para la parte pediátrica. Entonces están todos cordialmente invitados. Vamos a estar subiendo también el link de la grabación de hoy, lo vamos a subir a redes y a la página de la MIMC, para los que lo quieran ver desde el principio, porque entiendo que muchos no pudieron. Y si tienen algún tema que quisieran que tratáramos o alguien quiera dar alguna sesión, pues todo es bienvenido a través de la mesa directiva y particularmente la doctora Román y del doctor Jiménez. Y muchas gracias, David, por Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Un placer. Pues gracias a todos por conectarse y pues como lo dijo la doctora, estaremos en contacto y les estaremos avisando la siguiente sesión del próximo mes. Gracias a todos y buenas noches, descansen. Gracias. Buenas noches.